En el majestuoso imperio azteca, 5 guerreros se alzaban como titanes, cada uno portando el legado de una civilización indomable. Los guerreros Coachicue, Águila, Jaguar, Shorn-Ones y los portadores del Atlatl eran la personificación de la muerte para todo aquel que osara enfrentarlos. Cada uno, con un distintivo manto de honor y poder, surgían, acechantes los guerreros Jaguar. Desde las alturas celestiales, los águilas descendían, y en el fragor de la batalla los Coachicue y los Shorn-Ones desafiaban la muerte, mientras que los portadores del Atlatl, lanzando sus dardos hacia los corazones del enemigo. Ellos eran la espada y el escudo que protegía a su pueblo. Ellos eran la esencia de un imperio. Ellos eran la élite de los guerreros aztecas. Y yo soy el documentalista. Y esto es los 5 guerreros aztecas más poderosos. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Guerreros Coachicue. Los guerreros Coachicue también eran conocidos como los desollados o los rapados. Eran formidables soldados aztecas que rapaban su cabeza y dejaban solo una pequeña parte de su cabellera a modo de trenza. Usaban armaduras con ornamentos naturales de color amarillo y se pintaban la cara de colores azules y rojo. Esto les confería una personificación de valentía y coraje que desconcertaba a sus enemigos. Se sabe que, para llegar a ser uno de estos guerreros, era necesario ir a la batalla, salir victorioso y capturar a más de 6 enemigos vivos. Cuando un soldado se convertía en Coachicue, juraba que siempre pelearía con valor en las batallas y que nunca retrocedería. Pero si durante la batalla alguno de ellos daba un paso atrás, el castigo era la muerte. Pero no era una muerte común y corriente, sino a manos de sus propios compañeros de combate. Su nombre y su aspecto evocaban una imagen de ferocidad en el campo de batalla, atemorizando a sus contrincantes con feroces gritos de guerra y fortaleza física. Estos guerreros no eran meros soldados, eran una élite. Eran conocidos por enfrentarse a situaciones de gran peligro en donde la vida siempre estaba en riesgo. Su estatus debía ser ganado con sangre y sudor en el fragor de la batalla. Los Coachicue no solo eran temidos, sino también respetados. Su habilidad en el combate era tal que se decía que podrían enfrentarse a la muerte y salir victoriosos. Pero lo que realmente destacaba a estos guerreros era su compromiso inquebrantable con su pueblo y su imperio, manteniendo la seguridad del pueblo y luchando contra las fuerzas enemigas. Los Coachicue eran el muro de escudos que protegía a la civilización azteca de las amenazas que buscaban destruirla. Guerreros Águila y Jaguar. Los guerreros Águila y Jaguar eran emblemas vivientes de poder y destreza en el imperio azteca. Su presencia en el campo de batalla era una proclamación de fuerza y un presagio de victoria para su nación.
Los guerreros águila, con sus armaduras adornadas con plumas de águila real, eran la visión majestuosa en el campo de batalla. Sus atuendos no solo eran estéticamente imponentes, sino que también simbolizaban la conexión celestial, siendo el águila un mensajero del sol. Se creía que estos guerreros eran los portadores de la voluntad divina y su presencia en el campo de batalla era como tener el favor de los dioses. Por otro lado, los guerreros jaguar, con sus armaduras decoradas con pieles de jaguar, evocaban el espíritu del temible felino. Su apariencia feroz y misteriosa era un reflejo de su ferocidad y agilidad en combate. El jaguar, un símbolo de la noche y la oscuridad, representaba la dualidad de la existencia, y estos guerreros eran la manifestación de esa dualidad en el campo de batalla. Para pertenecer a la estirpe de los guerreros águila o jaguar, un soldado azteca debía demostrar su valor y una habilidad en combate excepcionales. La ruta hacia este honor era ardua, y solo los más valientes y hábiles podían aspirar a unirse a estas filas elitistas. Capturar enemigos en la batalla era una tarea esencial, y solo aquellos que demostraban una destreza sobresaliente eran considerados para estos roles sagrados. Guerreros Tequihua, también conocidos como los portadores de lanza, eran una fuerza formidable en el corazón del ejército azteca. Su nombre era uno de temor y respeto, sinónimo de valentía y destreza en el manejo de la lanza, una extensión de su voluntad indomable en el campo de batalla. Para ser un Tequihua, un guerrero debía atravesar un camino de pruebas y victorias, donde cada enemigo capturado y cada batalla ganada les acercaba a este honor. La tradición no solo era un cambio en el título, sino una transformación del alma. El guerrero debía fundirse con el espíritu del jaguar y del águila, los emblemas de los guerreros de más élite, y entonces emerger como un Tequihua, un portador de lanza, un defensor del imperio. Iban vestidos con armaduras vistosas que reflejaban la luz del sol en un espectáculo deslumbrante. Los Tequihua eran una visión de poder y autoridad. Sus lanzas con puntas de obsidiana eran pulidas hasta brillar como un espejo y eran temidas por sus enemigos, quienes conocían bien la muerte que traían. Pero lo que realmente distinguía a los Tequihua era su lealtad inquebrantable hacia su pueblo y emperador. Eran más que simples soldados. No solo luchaban por la victoria, luchaban por la supervivencia y la prosperidad de su cultura, por la perpetuación de un legado que se extendía más allá de la vida. Guerreros Chorn-Ones. Los guerreros Chorn-Ones, conocidos como pelones, eran una casta de guerreros de inmensa disciplina y sacrificio. Su nombre, pelones, no solo era una descripción física, sino un símbolo de renuncia de las vanidades terrenales, un paso hacia la inmortalidad en el campo de batalla. Para ascender a la venerada posición de un soldado de este tipo, un guerrero debía capturar a un enemigo en cada batalla y cortarle la piel de la cara, exhibiendo su cuerpo sin vida, hincado y apoyado sobre un palo a manera de mástil, como un recordatorio y escarmiento para las tribus enemigas. Pero la verdadera transformación comenzaba con el acto simbólico de cortarse el cabello, una renuncia visible y palpable a su pasado y un paso hacia su destino como un Chorn-One. Aún vestidos casi sin armaduras,
tenían una visión imponente en el campo de batalla. Sus cuerpos, marcados por las cicatrices de innumerables batallas, contaban historias de victorias pasadas y enemigos vencidos. Pero su calva, brillante bajo el sol del mediodía, era lo que los distinguía en la marea de la batalla. Eran un presagio de muerte para sus enemigos. Guerreros portadores de Atlatl. Los guerreros portadores de Atlatl, maestros en el arte del lanzamiento, eran una fuerza a tener en cuenta en cada escenario bélico del Imperio Azteca. El Atlatl era una especie de lanza que consistía en dos partes. Un lanzador que servía como extensión y daba mayor fuerza al disparo, y una flecha, lanza o dardo, que salía disparado con gran velocidad. Convertirse en un portador de Atlatl no era un camino fácil. Requería una dedicación y un entrenamiento especial que desafiaba los límites de la resistencia humana. En el campo de batalla, los portadores del Atlatl eran una visión de gracia y mortalidad. Con un movimiento fluido, lanzaban sus dardos con una velocidad que rascaba el aire, cada uno encontrando su marca en el corazón del enemigo. Pero lo que realmente distinguía a los portadores del Atlatl era su profunda conexión con el cosmos. Creían que con cada enemigo caído mantenían a raya las fuerzas del caos que amenazaban con destruir su existencia. Estos guerreros eran vistos como intermediarios entre el mundo mortal y el divino. Sus victorias en el campo de batalla eran celebradas como triunfos por toda la civilización. Yo soy el documentalista y esto fue los 5 guerreros aztecas más poderosos. Si te ha gustado el video, únete a mi canal de WhatsApp, en donde recibirás todas las noticias acerca de mí, mis videos y, por supuesto, contenido secreto.